Sean todos bienvenidos, les bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tanto a todos y cada uno de ustedes, ya que nos ven y los que nos ven a través de las redes. En este tiempo, pues, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que las están viendo en directo, pero también los que las verán posteriormente, que la misma gracia sea revelada y manifiesta al corazón de todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta mañana maravillosa en la que nos hemos reunido acá con el plan, con el propósito divino de glorificar a Dios en nuestras vidas. Amén. Pero siempre con la certeza y la convicción de que venir a dar culto a Dios no es otra cosa que recibir de lo que Dios tiene para mí. Amén. Es de recibir el sustento divino con el que me he de mantener firme a lo largo y ancho de la semana, que disfrutaré hasta que pueda venir nuevamente congregacionalmente. Pero nosotros rendimos un culto cotidiano, nosotros tenemos un culto a las 24 horas. Nosotros no podemos estar separados de Dios. Nosotros vivimos en el pensamiento constante y consecuente. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra en base a ello, para que el Señor cada día más derrame de su sobreabundante gracia, justicia, amor y verdad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Como ciudadanos, dice la palabra que la distinción que tenemos nosotros como hijos de Dios es difícil que el hombre natural la pueda alcanzar. Y es una distinción que está señalada en que dice Hechos 17, versículos 24 y 25. Es una declaración maravillosa. Y esa no es la palabra, no hemos entrado en la palabra, estoy haciendo una breve reflexión conforme a como Dios la ha puesto en mi corazón. Dice la palabra que la distinción más grande que nosotros tenemos, Hechos 17, versículos 24 y 25, por favor. Dice la palabra, pues, que la distinción que Dios nos ha hecho es que ya Dios... El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, y es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Qué maravillosa declaración, y esta es la distinción más grande que nosotros podemos tener. Nosotros no tenemos que ir a un lugar para reunirnos, para estar congregados con Dios, como ustedes lo saben. Pero también nosotros sabemos por qué damos culto y por qué nos congregamos. Pero nosotros lo que debemos saber es que somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, no hay manera alguna de que nosotros podamos dejar de rendirle culto. Solamente con que usted se informe, se entere, se dé cuenta de que usted es templo, morada del Espíritu Santo de Dios, ya con eso es un motivo más que suficiente para usted rendirle culto. Amén. O sea, no es que porque, no hay excusas. Señor, te doy gracias al levantarme. Señor, gracias por un día más, gracias porque así te ha placido, gracias por la continuidad de vida, sabiendo que tú eres el Dios del dueño de la vida y de la muerte. Y a ti te ha placido, te ha provocado, te ha complacido darme esa continuidad, ¿no? Y le damos gracias al Señor por todas y cada una de estas cosas, y allí inicia ya nuestro culto diario, nuestra primera concentración del día. Y esa es la gloria, es lo que básicamente también por lo que nosotros glorificamos a este Dios maravilloso. Tenemos que aprender verdaderamente a vivir como hombres que tenemos un Dios y que Dios en nosotros tiene un pueblo, ¿no? Porque así está escrito: y ustedes me serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Así dice la palabra en Ezequiel 36, 24, 36. No sé. Pero en todo caso, lo más importante es que escrito está que nosotros somos el pueblo de Dios en este tiempo, somos hombres, hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir bajo esa premisa gloriosa, ¿no? Si usted no se iba a llevar nada en este día, por favor, llévese esta cita de Hechos 17, 24 y 25 y revísela cada momento, revísela en cada día, para que sepa y conozca qué es usted. O sea, usted ya es el templo de Dios. Un templo es un lugar santísimo, un lugar apartado, un templo es alguien que Dios santificó, dice la palabra también,
en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, ¿cómo fue que me constituyó en templo? Dice que nosotros por allí comenzó, ¿no? Y dice, ahí está. Y de Jesucristo el testigo fiel. Dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y ahí está. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Entonces, vemos verdaderamente cómo es que glorificamos a Dios, por qué lo tenemos que glorificar, quién soy yo para Dios. Dios no es algo tan sencillo entender esto, ¿no? Y dice más también en Primera de Pedro capítulo 2:9, también nos pone en el conocimiento, en el contexto de saber verdaderamente qué fue lo que Dios nos dijo, para qué estoy aquí, para qué Dios me llamó, por qué me escogió. Y dice, ¿no? Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, nos trajo con un plan. ¿Cuál? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó para anunciar el evangelio, nos llamó para evangelizar, nos llamó para establecer el evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Pero eso no se hace sino con el poder del Espíritu Santo, que como el Señor se lo dijo a los mismos discípulos en Hechos 1:8. Amén. Entonces le damos a ese es el Dios que nosotros tenemos, por eso rendimos culto, por eso lo honramos, por eso lo adoramos, por eso lo alabamos y glorificamos y exaltamos su nombre santo y poderoso. Amén. Y con esta introducción, dándole gracias a Dios por este día maravilloso y por todos y cada uno de los que hemos podido venir a rendir culto, pero también de los que están conectados, los hermanos que no pudieron estar, pero que están conectados en este tiempo, reciban de esa gracia. Y los que no y lo verán a posteriores, pues que también reciban de la misma sobreabundante gracia que Dios ha tenido compartir con nosotros en este día. Amén. Para gloria, honra y alabanza de su nombre santo. Entonces, nosotros le damos nuevamente la bienvenida a Marielis Parra, ¿no? Y a mi hermano José, les bendecimos en su nombre. Se me olvida porque no se me olvida porque, ¿cómo les digo? Pues son causa mía en el contexto de que no puedo dejar de orar por ustedes. O sea, aunque ustedes no estén acá, créanlo que hay una cobertura espiritual, Dios siempre está con ustedes, nosotros no dejamos de orar por ustedes. Y bueno, la obra es de Dios y el tiempo, José, hay un tiempo del cumplimiento, ¿no? Hay un tiempo del cumplimiento. El tiempo del cumplimiento dice la palabra que es donde se cumplen todas las cosas. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en un presente, pasado y futuro que es un tiempo crono. Es el tiempo del mundo, es el tiempo del hombre. El tiempo de Dios se llama Kairos. Y el Kairos divino de Dios es un presente continuo. Dios no tiene ayer, ni tiene hoy, ni tiene mañana. Dios tiene un solo tiempo y es hoy. Perdón, Dios no tiene ayer, ni tiene mañana. Dios tiene hoy. Hoy es el tiempo de Dios. Entonces es un presente continuo y se llama Kairos, que es el momento oportuno. Amén. Donde Dios se revela a nosotros, donde podemos ver su obra, donde podemos ver las cosas. Pero créalo que desde el mismo momento que Dios abrió su corazón, ya usted hay un plan que Dios ha consumado en ustedes y que ese plan se va a cumplir en el tiempo del cumplimiento. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo para que ese plan cobre vida en la vida de ustedes. Hemos estado compartiendo en este tiempo, vamos a compartir hoy un tema más. Hoy vamos a compartir un quinto tema sobre el título que hemos venido viviéndolos de los dos contenidos de vida que están en mí. Los dos contenidos de vida que están en mí. Y espero que sea pues también de agrado. Vamos a estar compartiendo en la cita de Hechos capítulo 1 versículo 3, la cita base de esta enseñanza de hoy. Esta es la quinta parte, los cinco programas para los que nos ven, las 5 enseñanzas, las 4 están en YouTube y también con el favor del Señor, esta también estará.
para que nos ven y nos sigan a través de las redes, puedan escudriñar y buscar, y en sus tiempos pues puedan ver estas enseñanzas que ha dirigido el Señor, que nos ha dado, con el plan, con el propósito pues de que nosotros podamos tener una identidad de reino, una identidad de gracia, y que podamos pues de esa manera poder honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. Entonces dice que el Señor Jesús se está yendo. 1:3 dice que el Señor Jesús se está yendo, está preparando ya su partida, pero se reúne con los discípulos durante 40 días y los instruye hablándoles solo acerca del reino de Dios. 40 días les dio un intensivo, después de 3 años de haber estado compartiendo con ellos, después de haber muerto y resucitado, los fue a buscar cuando resucitó, los trajo, se les presentó y luego se reúne con ellos en el Monte de los Olivos para darles un intensivo de 40 días, instruyéndolos solo acerca del reino de Dios. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cuáles son estas pruebas indubitables? Indudables, es lo que traduce la palabra. O sea, que esas pruebas de que Él había resucitado, ¿no? Apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los instruyó para que ellos pudieran tener la continuidad, ¿ok? De lo que ya el Señor, aquello que lo había trazado. Y Mateo 24:14 nos dice por qué era necesario que Él los instruyera. Y dice Mateo 24:14, dice, ¿por qué? Del reino. Este evangelio del reino. ¿Cuál reino? El que Él los estaba instruyendo. El que Él los estaba instruyendo, en el que Él los instruyó durante esos 40 días. Ese era el reino que ellos tenían que enseñar. ¿A dónde? En todo el mundo. ¿Ven? Por eso tenía que afirmarlos y hacerles entender qué significa el reino, ¿no? ¿Qué era el reino que ellos tenían que salir a predicar? Y así lo hicieron. Por ello estamos aquí. ¿No? Entonces, damos gracias a Dios por esta palabra, bendecimos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos al Señor que ahora mismo nos dirija, nos guíe en su poder maravilloso para que podamos darle continuidad a este entendido. Los dos contenidos de vida que están en nosotros, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En la introducción vamos a hacer un breve recuento de los anteriores. Es decir, siempre es necesario hacer esos recuentos, ¿no? Restituir, reponer, ¿para qué? Para que podamos estar en la corriente, para que podamos estar en la corriente, porque estos son temas hilvanados, es decir, entretejidos, que tienen relación el uno con otro, en otras palabras, tienen continuidad. Entonces los tenemos que vivir porque todos son de un mismo tenor y todos están en el contexto de edificarnos verdaderamente, como edificarnos con tener un contenido, el contenido de vida correcto en nosotros, ¿no? Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿acaso mi contenido, el contenido que yo tenía era incorrecto? Bueno, yo le puedo decir que escrito está, como de acuerdo a como Dios estableció todas las cosas, el hombre se perdió, cayó y a partir de la caída surgió el hombre natural, ¿no? Entonces, todo lo que hizo Dios lo hizo un determinado orden, tenía un orden de todas las cosas, pero cuando el hombre cayó de la gracia, entró el pecado original y el hombre dejó de ser ese hombre que Dios había creado, y cuando comienza a llenar la tierra, porque ese fue el mandato que Dios le dio para lo que Dios lo creó, dice la palabra en el 1:28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, ¿no? Entonces ese mandato se cumplió, claro que llenaron la tierra, pero cuando ellos llenan la tierra ya ellos habían caído de la gracia, ¿no? Ya se había distorsionado todo lo que Dios había establecido para ellos. Entonces, todo lo que hay entre el cielo y la tierra que está, escuchen bien, todo lo que está fuera del evangelio es incorrecto. Y todo lo que está dentro del evangelio es lo correcto, ¿no? Nosotros estamos, la iglesia es el lugar perfecto donde vienen los imperfectos para ser perfectos. Es decir, nosotros estamos caminando cada día con el propósito de que esta verdad divina, una vez grabada y enraizada en nosotros, nos permita desgravar aquel hombre que éramos, las personas que éramos, y podamos caminar conforme al plan que Dios desde el principio había diseñado para nosotros. Amén. Entonces, ese es el propósito y el plan de Dios
con respecto a las enseñanzas que estamos recibiendo. Entonces estamos hablando del contenido. En este tiempo hemos estado compartiendo estas últimas semanas o estas últimas 4 semanas estos 4 temas, y hoy vamos a recibir uno más. Dice que seguro estoy, ha sido dados y dirigidos por Dios en la persona del Espíritu Santo, que han llevado por título los 2 contenidos de vida que están en mí, 1, 2, 3, 4, y hoy estamos compartiendo el 5. Temas a los cuales hemos hallado bastante gracia, los cuales nos han permitido entender y definir nuestra identidad y potestad. Es decir, quién soy y qué tengo y qué puedo hacer. Amén. Entonces, esa es la identidad. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, la potestad se traduce como autoridad. Me dio la autoridad para que yo me constituya cada día más en hijos de Dios, ¿no? Y esa es la verdad de este camino. Nos ponen en la condición de saber quiénes éramos y quiénes somos hoy, ya que a esto es lo que se le ha referido estos 4 temas: definir y predeterminar nuestro contenido de vida, definir nuestra identidad y predeterminar nuestro contenido de vida, ¿no? Que no sean los algoritmos de la revolución industrial del 4.0, del 4 y 5.0, que no sean los algoritmos los que verdaderamente me invadan y me llenen de contenido del mundo, sino que el contenido sea el manifiesto por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, a través de sus escrituras. Amén. Entonces, ese es mi contenido que estamos tratando de predeterminar, que estamos tratando de conocer para poderlo predeterminar en nosotros. Donde hemos podido conocer, entre otras cosas, hablamos de la 4ª y 5ª revolución industrial, también donde pudimos conocer los algoritmos y cómo estos invaden de todo tipo de contenido tu vida diariamente. De allí, pues, la necesidad de predeterminar el contenido de nuestras vidas, el contenido del reino, para que podamos vivir conforme a él. En el tema 2, tratamos lo concerniente a lo grabado, lo enraizado y la naturaleza, que es lo que está en mí, ¿no? Es lo que yo era, lo grabado. Porque ¿qué lo grabé? La forma como me educaron, la forma lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi familia, el mundo, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, después cuando me hice hombre, después cuando me hice papá, y después cuando me hice profesional, cuando agarré una carrera, cuando aprendí un oficio, y todo eso grabado, eso está grabado en mí. Y de allí doy respuestas en cada una de ellas. Pero a lo largo de ese periplo han habido heridas, han habido situaciones, circunstancias que me han marcado y que me han pasado también por sufrimientos, en fin, qué sé yo, por todo ese tipo de cuestiones. Y todas estas heridas son producto de mi contenido. A veces vemos un hombre por allí terrible, haciendo situaciones graves, y las vemos. Hombre matando gente, violando niños, haciendo cosas que son terribles para nosotros. Y lo acusamos y lo hostigamos y nos levantamos contra él. Pero ¿saben qué? Hoy nosotros entendemos que él es un producto de lo grabado, que esa persona no es verdaderamente lo que realmente ha debido de ser o lo que él quiere ser. Sabemos que es su naturaleza, sabemos que él es el origen de ello, sabemos que él está separado de Dios, sabemos de dónde nació eso, sabemos que ese es el producto, la manifestación del pecado original, que distorsionó la naturaleza del hombre y que es la que verdaderamente lo ha levantado como esa persona invivible que es, ese ser hostil, perturbador, esa persona fatigosa, esa persona que ni siquiera los hijos lo toleran, que sus hermanos los aborrecen. Escuchen bien, hay personas, incluso acá en las iglesias de Cristo, habemos personas, yo no quiero hacer excepción, pero habemos personas que tenemos cualquier cantidad de tiempo en la iglesia, viniendo a las iglesias, y aún nuestra familia nos aborrecen. Y nos aborrecen porque nos constituimos no en una luz como Dios nos envía y nos pide que nosotros seamos un referente de gracia, sino que los convertimos en unos condenadores. Como yo vengo a la iglesia, condeno a los demás que están alrededor mío. Eso no es lo que Dios quiere. Si el Señor me trasladó de las tinieblas a la luz,
es para que yo alumbre a mi familia, para que ellos también puedan ver la obra, para que puedan ver a Dios y ellos también puedan disfrutar de esto. Amén. Entonces, no puede ser que tú tengas 20 años viviendo en el Evangelio y tu vecindario no hay un testimonio de ti. Sigas siendo la misma persona que conocieron desde muchacho o desde que llegaste a ese lugar, tenías 15 años y ahora tienes 35 y sigues viviendo igualito. Sigue siendo aquella persona que los vecinos aborrecían porque no los dejaban dormir. Antes porque te la pasabas tirando piedras, pero ahora te compraste un carro y entonces pones la corneta a todo volumen y te pones y haces aquella. Sí, no, es así, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces son esas cosas las que nosotros, esas pequeñas cosas que no vemos, pero forman parte de la naturaleza del hombre. Forman parte de lo grabado, ¿no? De lo enraizado y ese fruto que es el que vive. ¿Ven? Pero para eso dice la palabra en Primera de Juan 3:8. Dice la palabra que para eso vino el Hijo de Dios. ¿Ah? El que practica el pecado es el diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Sí? Entonces, ese es el contenido que nosotros estamos tratando de grabar para poder nosotros ser mejores cada día y aparte de eso, ser esos hombres de Dios que ayudaremos a todos y cada una de las personas que están en ese tipo de condiciones. ¿Ven? Y entonces, en el segundo tema, lo grabado, lo enraizado, la naturaleza, donde determinamos que de allí mana lo que somos, es decir, lo que tenemos grabado, con eso actuamos, hablamos y hacemos las cosas, sean buenas o sean malas. Ese es el punto. Que nosotros, sean buenas o sean malas, ese soy yo. Bueno, yo soy así. Si me quiere, que me quiera querer así, que me quiera, y el que no, nada, que me aborrezca, no importa. No. Total, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No hablamos así, ¿no has escuchado algo así? Oye, pareciera que me escuchaba a mí mismo. Bueno, me parecí, sí, me suena así, algo así como que lo oyes a menudo. Bueno, yo soy así. Amén. Y en el tema 3 hablamos lo referente a lo a lo desgrabado, a desenraizar para tener la vida que Cristo nos dio. Es decir, grabar, cómo podemos desgrabar y cómo podemos desenraizar para poder alcanzar esta nueva vida que el Señor nos ha dado como templo morada de su Espíritu Santo, que es el fundamento y el principio de esta vida. Y en el cuarto tema, que fue la semana pasada, hablamos lo referente a la vida que debemos tener. Es decir, si desenraizamos y desgrabamos, ahora debe manifestarse la vida que debemos tener. En otras palabras, la nueva vida y un nuevo vivir. Amén. Entonces, así estamos y de eso hemos venido compartiendo y le doy gracias a Dios por ese contenido. Y en el tema que hoy vamos a estar compartiendo, va a ser lo referente al pensamiento, que es el fundamento o la base del contenido de tu vida. Dice la palabra en Proverbios 23:7. ¿Cómo dice? Tal como piensa el hombre, tal es él. O sea, que el pensamiento, tu pensamiento es lo que te define. ¿Ok? Tal como piensa el hombre, tal es él. ¿No? El hombre no puede hacer otra cosa porque no tiene otra capacidad, no tiene otra cosa, no ha conocido nada. Vemos incluso profesionales, porque no se trata ni siquiera de estudiar, porque vemos, y yo no sé si ustedes tienen ese mismo, y no los quiero inducir, pero yo voy a hablar de lo que yo he conocido. Hay profesionales que no se muestran como tal.
Yo soy de los que voy, por ejemplo, yo voy al médico, buenas tardes, con permiso, pasa adelante, y yo me quedo de pie. Si él no me invita a sentarme, yo no me siento. Él me va a ver de esa manera, él debe de considerarme y yo voy a saber quién es él, ¿no? Y así sucesivamente y cosas así como por el estilo. Pero hay profesionales que no se conducen. La última vez me vio, me vio un médico, no recuerdo su nombre porque me vi por primera vez con él. Yo me veo acá en algunas veces en Guardianes de la Patria. Y me vi con un médico, oye, lo dije. Me vi, me vi con un médico de traumatología y me atendió de pie. No, pero no me senté. Sí, de verdad, me atendió de pie. Pero, ¿y qué tiene? Tal, y tal, y le fui explicando, tal, tal. Después me dijo, bueno, siéntese en la camilla. Entonces me hizo los ejercicios, las cuestiones para determinar dónde estaba el dolor en la rodilla, en la columna, la cuestión y tal. Y después, al final, después que salí de ahí, fue que me dijo que me sentara. Pero cuando llegué, todo lo que me preguntó, todo lo hice de pie. Pero bueno, así. Entonces, para que tengamos un entendido que no es que porque sea profesional, porque sea médico, porque sea ingeniero, porque sea incluso cultores, porque mientras los que tienen como fundamento trabajar con la cultura, a veces tienen más arraigos que nosotros mismos. Sí. Los cultores son excéntricos, normalmente no sé si te han dado cuenta que son personas excéntricas, o sea, personas que su pensamiento es como si estuviera como por delante del pensamiento o de la base natural. Si alguno aquí, mi hermana es profesora, y si alguno aquí, no estoy aludiendo a nadie en particular con lo del excentricismo, pero no estoy aludiendo a nadie en particular, es mi opinión, pues es lo que es como los veo, que se muestran como personas y entonces por eso es que a veces hablan con un lenguaje que ni uno mismo los entiende, ¿no? Porque, porque no consideran la base o no consideran con quién están hablando, con quién están compartiendo, sino que ellos entienden, o sea, donde ellos, porque ellos lo expresen, ya tú lo tienes que entender. Y no es así. ¿Ves? Nosotros incluso aquí no es así. Nosotros tenemos que comenzar siempre desde la base y saber que verdaderamente yo tengo que tener una vía para poder transmitir, para poder expresar lo que quiero expresar, y tengo que considerar al público. Por ejemplo, Angelina es muy entendida, pero yo voy a hablar cosas y donde ella está, yo tengo que considerar que ella está allí, y para que ella me entienda yo tengo que adaptarme también a ella, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Eh? Entonces, el pensamiento es lo que define al hombre. Tal como piensa el hombre, tal es él. Ya que tiene que ver con su carácter y acciones de la persona humana. Y eso, o sea, ¿cómo es el carácter? El carácter es formativo, ¿no? Nosotros lo sabemos. Nosotros aquí hemos compartido mucho sobre el carácter. Nosotros hemos hablado que existen 4 tipos de carácter. Hay psicólogos que dicen 12, no, pero lo que hacen es una mezcla del uno y el otro para decir que tienes de este y de este también. Hay patrones que se cumplen en este, pero en este también. Entonces nosotros hemos podido aquí poner de manifiesto que hay 4 caracteres. A ver, colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Gracias, hermano. Flemáticos y melancólicos. Pero hay un temperamento. Y hemos compartido y lo seguimos compartiendo. El temperamento es natural, es de la persona humana. El temperamento no es modificable, es genético. Entonces no es modificable. Y tienes un temperamento, entonces ese temperamento no se puede modificar. Eso es propio de la persona humana. Pero escuche bien, hay un carácter que sí lo puede formar. Y con ese carácter usted hace un equilibrio de su personalidad. Ese carácter doma o permite que el carácter, por muy colérico que sea,
lo hace manifestar, o sanguíneo lo hace manifestar normal. Las personas no lo van a apreciar. No importa si eres un hombre iracundo, si lo has logrado crear, o sea, como dice la palabra, airaos. O sea, la ira es natural en el hombre, pero no pequéis. O sea, ¿qué te está diciendo? Oye, aírate, pero ten un control de tu ira. No la dejes que se sobresalga de su cauce, sino tienes que tener un carácter modificado donde puedas controlar tu temperamento. Y así sucesivamente. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nosotros somos transmisores, nosotros estamos acá somos mensajeros, nosotros somos personas que debemos influenciar, nosotros somos personas que tenemos una condición. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, cuando compartían con Él, iban caminando, y el Señor Jesús les decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos no lo entendían. Y ellos dijo, ¿por qué estará diciendo esto? ¿Será porque no trajimos pan? Y entonces, sí, ellos lo asociaban en lo físico a levadura, al sinónimo de pan, pero no lo asociaban a que lo que les estaba hablando es del ambiente, que no se dejaran influenciar del fariseísmo, de lo que ellos decían, ¿no? Que no tomaras lo que ellos decían, porque, bueno, las palabras son espíritu y como tal se introducen y después es como cuesta como soltarlas, ¿no? Entonces les decía era eso, no que se cuidaran de la influencia de los fariseos, ¿no? Entonces no les estaba diciendo que no se fueran a meter en la cocina de ellos o en sus panaderías ni nada por el estilo. Les estaba hablando era de eso. Entonces ellos no lo entendían y por eso es que nosotros sí debemos procurar siempre que lo que hablemos las personas lo pueden recibir, ¿no? Entonces la persona humana, su pensamiento lo define. Algunos estudiosos, incluso cultores del pensamiento, filósofos, entre ellos, por ejemplo, escuchen bien, René Descartes, un filósofo francés. René Descartes decía, pienso, luego existo. O sea, fíjate lo que está diciendo. O sea, él asumía su existencia por medio del pensamiento. O sea, que si él no podía tener un pensamiento, él prácticamente no existía, ¿no? Si el hombre no puede pensar, es lo que está diciendo él, no puede existir. O sea, primero le da prioridad primero al pensamiento. Esto para que vayamos teniendo idea de lo que significa el pensamiento de nosotros, ¿no? Ahora, eso es sumamente importante. Así el pensamiento, o sea, él decía, quien dijo que pienso y existo, definiendo así el pensamiento como la fuente de su vida. O sea, si él no podía pensar, si él no tenía, él estaba anulado. Él como ser humano no existía en la tierra. Pablo en Atenas, dice la palabra también que Pablo fue a Atenas y se encontró en un lugar que llamaban el Areópago, ¿no? Versículo 17, creo que no tengo la cita, 27, 24, algo así. Dice que Pablo fue y se consiguió un monumento cuando entraba a ese Areópago, una estatua, por decir algo. Y entonces decía un monumento que decía al Dios desconocido. Y Pablo entra y les habla y les dice atenienses, estoy parafraseando en este momento, de ese Dios veo que son muy religiosos porque entré aquí cuando vi un monumento que decía el Dios desconocido. Y Pablo se toma de eso y le dice, de ese Dios vengo yo a hablarles, ¿no? Maravilloso, ¿no? Pero ¿qué hacían estos hombres? Estos hombres se metían allí a discutir sobre ideas, sobre pensamientos. O sea, tenían un aerópago, era como un estadio, ¿no? Recuerdo que fui al Dios desconocido. Es a quien yo anuncio, sí. Puedes darle continuidad si quieres. Entonces, estos hombres, eran filósofos griegos, cultores del pensamiento como forma de vida. No había para ellos no había otra cosa más importante.
sino el pensamiento. De hecho, Pablo allí no es que no tuvo éxito, sino que él les entregó el mensaje y les dijo y les habló de este Dios maravilloso y les predicó y después se fue, ¿no? En síntesis, con respecto al pensamiento, el pensamiento en sí tiene que ver con el intelecto, la voluntad, emociones, hábitos, formas y maneras, dirección, prioridades, decisiones, que en términos generales es la forma de vivir e interactuar el hombre con el mundo entero. O sea, sin el pensamiento no hay forma de que usted exista. O sea, el pensamiento es lo que verdaderamente genera tu contenido, ¿no? Entonces, por eso dice la palabra que tal como piensa el hombre, tal es él, ¿no? Porque el pensamiento es lo que hace todas estas cosas. Por lo que podemos determinar de manera inequívoca que es la forma de pensar la humanidad e influye directamente en su manera de vivir. O sea, si mi pensamiento es lo que me define, entonces mi vida debe estar circunscrita a mi pensamiento. O sea, no al de Margaret, ni al de María, no importa. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, si mi pensamiento está conectado y es lo que me determina, todo lo que yo genero, esa es mi manera de vivir. Todo lo que se va a manifestar es como yo creo, pienso y hago las cosas. Uso, modos y costumbres, ¿no? Que es la manera como vive el mundo entero. ¿Ok? La Biblia, sin embargo, la Biblia dice en Mateo 17:20, ¿cómo dice? Bueno, amén. Quise hablar de algo que Jesús había dicho, pero creo que es 11. No, 17, Mateo 17, lo que pasa es que creo que es 11 del 11 al 20. 17 al 20, ¿no? Sí, sé que es Mateo 15, 17 al 20. Lo que pasa es que no puse el capítulo. El capítulo es 15. Mateo 15, 17. Mateo 15, 17 al 20. No interpretes todo lo que entra en la boca va adentro y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos lavadas no contamina al hombre. Amén. Jesús hizo una comparación, les hace esta metáfora. Jesús les está hablando a los discípulos porque le venían a decir al maestro que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, ¿no? Entonces, cuando Jesús escuchó esto, les dijo alguna cosa y ustedes por qué invalidan el pensamiento, el mandamiento de Dios, tal, es lo que los estaba aludiendo era por su hipocresía. Entonces les estaba diciendo eso y después les dijo a los discípulos, les dijo, no saben ustedes que lo que entra por la boca, porque ellos le decían que no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que estaba diciendo. O sea que el comer con las manos sucias no te va a contaminar, porque lo que estás metiendo a tu boca va a la letrina. Es decir, se convierte en desecho y al final usted lo execra, lo bota, lo echa afuera. ¿Verdad? Que entonces dice que eso no es lo que contamina al hombre, pero sino lo que sale del corazón del hombre. Y dice, lo primero que dice que porque del corazón salen los malos pensamientos. No los pensamientos de muerte, los asesinos, los que se convierten en eso. O sea, son cuestiones de que la persona, hay personas que se cometen situaciones por un pensamiento fugaz, decimos, pero en términos generales es un pensamiento.
No, que no pensó. Yo conocí una persona a quien amé mucho, que se daba el lujo del tupé de poner en off el pensamiento, ¿no? Y decía, esa persona decía, hoy siento, mañana pienso. ¿No? Y le doy gracias al Señor porque esa persona murió, ¿no? Sí. Este, de verdad que terrible. Pero a veces pienso en eso y le doy gloria al Señor, ¿no? Porque no puedo hacer otra cosa que glorificarlo, ¿no? Y de verdad era así. Poner el pensamiento, nada, en blanco. Medir lo que venga, ¿no? Así hay personas que viven, por eso tienen tantos conflictos en sus vidas, ¿no? Porque no tienen el control de sus vidas, sino que están viviendo como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Como decía aquel personaje Eudomar Santos de Por estas calles. Claro, Camila no había nacido. Entonces Jesús alude a la hipocresía y nos dice de dónde sale. Vuelve a poner la cita. 15, 17 de Mateo. No la quites, sino déjala prefijada hasta que te dé otra siempre. Y sigue adelante. Ajá. Entonces vemos allí, ¿verdad? Que dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre y enrarece los ambientes. A veces usted está en una reunión familiar y por una indiscreción usted dice cualquier cosa y daña el buen momento que se estaba pasando. Yo no sé, pero es así. ¿Ah? En diciembre. En diciembre. En diciembre nada más. Bueno, por lo menos es una época nada más en el año. ¿No? Oye, hermano Charles, yo no lo sabía que usted, no sabía que usted había tenido ese tipo de situación. Entonces contamina, ¿no? Entonces es así. Entonces de eso, esas son las partes que nosotros tenemos que entender en este contexto, ¿ven? Con respecto a los pensamientos. Y es importante, por favor, no dejen de meditar en esto del pensamiento. También el Señor Jesús en Hechos 1:3, la cita base de nuestra enseñanza en el día de hoy, dice que en el Monte de los Olivos, antes de partir, preparó a los discípulos, instruyéndolos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y esta preparación generó en los discípulos un punto de cambio. Y ese era el propósito del Maestro, que cuando Él partiera, ellos vivieran conforme al reino de Dios y no conforme al mundo. O sea, que no se dejaran absorber de ello. En Juan 17, Jesús ora por los discípulos. Y cuando usted lee todo el pasaje, yo no lo voy a leer, pero cuando usted lo lee todo, Juan 17, 1 en adelante, cuando usted lo lee, vemos, ahí está Jesús despidiéndole. Puedes dar uno por uno y los hermanos van a ir leyendo. Y cuando usted lee todo el pasaje, se van a dar cuenta de dos cosas que le preocupaban a Jesús. Dos cosas fundamentalmente les preocupaba. Primero, el mundo, ¿no? Por eso los prepara con respecto al reino, para que el mundo no los absorbiera y para que el mundo no los perturbara y no los desenfocara. Por eso él les habla de esta manera determinante, para que ellos, ¿verdad?, prefijaran, y les dijo, y quédense aquí para que cuando vengan el Espíritu Santo recibirán el poder para hablar y hacer lo que yo les voy a mandar, les estoy ordenando que hagan. Pero luego dice la palabra que, mira,
Les estaba diciendo que aquí en el 17 dos cosas le preocupaban a Jesús. Lo primero era el mundo y el otro era la unidad. O sea, que no se fueran a separar. Señor, usted ve que repetitivamente dice al menos el mundo, lo nombra como 20 veces en ese pasaje. Y el que sean uno, lo dice, lo repite como 7 veces sobre la unidad. Entonces, las dos cosas que hay más en el pasaje es que sean uno como tú y yo somos uno. Y lo otro que le preocupaba es el mundo. Señor, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Así como donde yo estaba, yo los cuidaba, pero ahora te pido los cuides tú, porque yo me voy y los dejo solos. O sea, esa es la oración que Jesús hizo por ellos, ¿no? Pero les está hablando a ese respecto. Entonces les hablaba de que esto generó en los discípulos un punto de cambio. Y nosotros sabemos, y si no lo sabemos, lo tenemos que aprender. ¿Qué significa un punto de cambio? Pero esto del punto de cambio va a ser tema de otra enseñanza. Los 4 temas que nosotros hemos visto y este quinto tienen como fundamento generar en nosotros un punto de cambio. O sea, quiénes éramos y quiénes verdaderamente somos hoy. Es que podamos predeterminar nuestro contenido de vida. Es que podamos saber verdaderamente cómo debe vivir el Hijo de Dios. Cómo es que Dios anhela y desea que nosotros revelemos, mostremos ese reino maravilloso que cada día se revela y se muestra ante nosotros. Amén. Entonces, pero sobre esto vamos a conocer un poquito más en el contenido. Vamos a ver 3 puntos que espero y confío en el Señor nos ayude a definir lo inherente a este pensamiento y a este contenido que estamos constituyendo, generando con esta enseñanza. Amén. El primer punto es el pensamiento de Dios. Es necesario conocer cómo piensa Dios y cuál es el pensamiento de Dios para de esta manera poder tener un contexto claro y preciso del conocimiento también con vamos a vivir. Vamos a ver el pensamiento de Dios, vamos a estar viendo Isaías 55, 8, 9. ¿Cómo dice? Prestemos la atención para que podamos tener el contexto correcto. ¿Cómo dice? Amén. Vas a leer cuando yo te diga. Amén. Lee, sí, amén, hermana. Lee 55:8, ese versículo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Fíjense esto maravilloso. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. ¿No es así como lo dice? Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre natural ni es el pensamiento de nosotros. Eso es lo primero que tenemos que concebir. Que el pensamiento de Dios es total y absolutamente soberano. Dios es absoluto y soberano. Por lo tanto, su pensamiento tiene potestad y es soberano. O sea, un pensamiento irrefutable. Y vuestros caminos, y dice, y están sustentados en el camino, en los caminos que Él ha dispuesto. Dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como son más altos, Génesis, pon otra vez el 55, por favor. El 8. Ajá. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. No, Dios preparó de antemano, dice que por gracia somos salvos en Efesios 8:10, pero no cambie esto.
Dice que por gracia somos salvos, y dice que en el versículo 2, Efesios 2, 8, 10, Efesios 2, 10, dice que él preparó una senda de gracia para que anduviéramos por ella. O sea, un camino, pues. Dios lo preparó, que es el camino por donde debemos de andar. Pero nosotros no podemos andar por ese camino si no es con el pensamiento de Dios. Es imposible que con el pensamiento natural podamos andar por el camino de Dios. No lo podemos hacer. Dios ya lo preparó, pero es solamente con el pensamiento de Dios que lo podemos hacer. Amén. Sigue andando para terminar ese. Entonces, este pasaje pone de manifiesto una clara diferencia entre el pensamiento de Dios y el pensamiento, que es el pensamiento divino, y el pensamiento natural, terrenal, que es el pensamiento del hombre. ¿Ok? Entonces hay una diferencia y los tenemos que separar. Y no es que los tenemos, están separados de antemano. O sea, el hombre natural no puede ver las cosas que son de Dios. Hay dos cosas totalmente diferentes, ¿no? El pensamiento de Dios está sustentado en la palabra de Dios, es revelada e iluminada por el Espíritu Santo de Dios, de quien todos nosotros somos templo y morada. Amén. Somos templo, morada y de Dios. Ponme en 1 Corintios 3:16, y no importa el tiempo, si no nos llevamos la semana que viene terminando. Entonces, 3:14. Ah, este. La semana que viene. 3:14, por favor, disculpa. 3:16. Estoy confundido ya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios? No sabemos. Sabemos nosotros que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando nosotros entendemos esto, allí comienza nuestra espiritualidad. La espiritualidad del hombre de Dios comienza cuando el hombre se entera que Dios ha puesto a su Espíritu a morar en nosotros. Entonces allí comienza la comunión, allí comienza nuestra espiritualidad, ahí comienza Dios a tratar conmigo, ahí comienza Dios a abrirme camino, ahí comienzo a caminar por él, ahí comienzo a andar por el camino de Dios, el que ya él estableció de antemano para que anduviéramos por él. Pero solamente, ahora sí, ponme Romanos 8:14. Lee, Angelín, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde está? ¿A dónde conseguimos el Espíritu Santo para que nos guíe? Ajá. Somos templo y somos morada. Entonces yo no conozco el camino, pero el Espíritu sí. Yo no conozco los caminos, pero el Espíritu sí. Entonces el Espíritu es el que me guía. ¿Sí me entiende? ¿Ve? Y yo voy con él. ¿Cómo lo siento? Bueno, dentro de mí está él y él empieza a generar pensamientos de gracia, pensamientos de justicia, que me confrontan con el pensamiento natural, con el hombre natural que yo era, y comienza a generar esa manifestación en mi vida y yo puedo andar por esa senda de gracia. ¿Aló? ¿Sí se conoce? ¿Sí se entiende? Amén. Entonces es el Espíritu Santo que nos guía de esa manera, ¿no? Cuando habitando nosotros. El pensamiento de Dios está sustentado en la palabra de Dios y es revelada e iluminada por el Espíritu Santo de Dios, de quien somos templo y morada. Hechos 17, 24 y 25, que fue la frase con que iniciamos, nos habla de esto. ¿Cómo dice? El Dios que hizo el mundo y a todas las cosas que hay. Háblale al micrófono. En que hay siempre Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por las manos humanas. ¿Y el 25 cómo dice? Ni es honrado por las manos de hombre, como si necesitase algo, pues él es quien da vida a
aliento y todas las cosas. Amén. Como si necesitara algo de los hombres. Dios no necesita nada del hombre, ¿no? Dios no necesita, Él es Dios. Él hizo al hombre. Por lo tanto, el hombre necesita de Dios, no Dios del hombre. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos entender. Que nosotros, Dios nos hizo templo y morada de su espíritu. En este pasaje se evidencia que solo si tomamos el pensamiento de Dios podemos andar en sus caminos y hacer su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos pone aquí, nos dice pues de cómo debemos anhelar nosotros también el pensamiento de Dios. ¿Cómo dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podáis crecer, para que ella crezcáis para salvación. De esta misma manera, deseando de esa forma, debemos nosotros anhelar tener el pensamiento de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y cultivar de esta manera también, ¿verdad? Poder cultivar y tener el pensamiento de Dios, el cual es su anhelo. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros vivamos concentradamente en ese pensamiento. El pensamiento de Dios también nos permite entender la sobreabundante gracia de Dios, y esta que está por encima de la comprensión humana, del entendimiento del hombre. El hombre no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él son locuras. Así lo dice 1 Corintios 2:14. Dice que el hombre está imposibilitado de entender lo espiritual, porque él es terrenal, ¿no? Está imposibilitado de entender a Dios, está imposibilitado de conocerle. Y nosotros a Dios lo conocemos por sus escrituras. Pero el hombre lee esta palabra y la lee a letra muerta. Nosotros no. Para nosotros hay revelación, hay iluminación, porque la palabra de Dios no se puede leer ni recibir en el intelecto, es decir, en la conectividad intelectual. Se recibe en el espíritu, que somos nosotros. Amén. Un espíritu vivificado, y la palabra es para edificar al espiritual. Dice que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Entonces, y 1 Corintios 2:16 nos habla y nos dice de algo que Dios nos ha precedido, algo que Dios nos ha entregado, para que podamos caminar conforme a su orden, para que podamos generar su pensamiento, podemos entenderlo y cultivarlo. Dice, ¿qué dice? Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? Quien inspirará más nosotros sin la mente de Cristo. Ok, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, si tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces nosotros podemos cultivar y generar el pensamiento de Dios. Amén. Entonces podemos entender, podemos comprenderlo, podemos vivir con ello, podemos fortalecernos y renovarnos cada día más en este pensamiento que nos llena de su sobreabundante gracia. Dice la palabra, disfrutar de esto es la meditación de ¿qué? De la mente de Cristo. Es disfrutar de esto, es la meditación diaria, que como nosotros sabemos son las 3 concentraciones en las que vivimos las 24 horas. Es decir, nosotros comenzamos en la mañana con una oración, pero a lo largo de todo el día también estamos meditando en la palabra, meditando en las cosas de Dios, no porque, sino que si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces Él va a generar algoritmos o contenido que me permita, ¿verdad?, vivir conforme al pensamiento de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces a los 3 días y en la tarde yo puedo hacer una breve oración alusiva a lo que he vivido en todo el día, pero en la noche no me debo de ir a cerrar los ojos y irme a acostar sin darle gracias a Dios por el día, por todo lo que he vivido bajo su dirección divina, lo que Dios ha revelado para mí, lo que Dios me ha dado. Amén. Entonces, de esta manera yo vivo las 24 horas. El tiempo que estoy dormido, Dios está guardando y está generando contenido en mi vida. Dice, la psicología dice que existe el consciente y el subconsciente, y que aunque nosotros estemos durmiendo, se está manifestando información en el cerebro en base a lo que hemos vivido ese día. Amén. Esto también es un mandato del Señor. Josué 1:8. Es importante esto porque si no, dice,
Esta es una decisión, algo que Dios le está diciendo a su siervo después que Moisés murió, levantó a Josué para que cruzaran el Jordán y Dios le está dando las instrucciones de cómo debe hacer. Y en el versículo 8 le dice esto, como dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está la meditación. Para que guarden y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces esto ya deja de ser como, sino que esto Josué le está mandando, ese libro de la ley es la Biblia que tenemos hoy, es la palabra de Dios, es donde nosotros tenemos que meditar conforme a la palabra, ya que la meditación es el fundamento, el soporte del pensamiento. O sea, el pensamiento, el soporte del pensamiento es la meditación. De allí se generan los pensamientos, ¿no? La mente de Cristo es la que nos permite asirnos, es decir, tomarnos, aferrarnos al pensamiento de Dios. Por eso nos la da, ¿no? Para que podamos andar en los caminos de Dios y hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. El Salmo 139, el salmista David, 139, 17 y 18. Alguien que ayude ahí a leer. Edgar. 139, 17 y 18. Gracias. Dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la luz. Qué bueno. Y aún estoy contigo. Amén. El salmista David, Dios dijo del salmista David que tenía el corazón conforme al de él. Y es que vemos aquí cómo el salmista se complacía. ¿En qué se complacía él? En meditar, en pensar solamente en Dios. Él habla aquí para nosotros debe ser un disfrute el poder meditar en el pensamiento de Dios, meditar en la palabra. Dice cuán grandes son sus pensamientos. Entonces el salmista David se deleitaba en el pensamiento de Dios, haciendo que Dios de esta manera, pues, de continuo, que como debe estar en nosotros, que Dios de continuo está en nosotros. Dios nos tiene presente. Dios siempre está allí, anhelando que nosotros estemos con Él, anhelando que nosotros le busquemos. Entonces, esa es la verdad de este camino. Y Romanos 11:36 también nos habla un poco del pensamiento de Dios con el que llena todo y para todo. Esto es maravilloso. Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 36 dice, amén. El pensamiento de Dios con el que lo llena todo y para todo, que pone de manifiesto la omnipresencia y la omnisciencia de Dios en nosotros. ¿Sí? La omnipresencia y la omnisciencia de Dios la pone por obra en nosotros. Lo llena todo. En Él estamos completos, no nos hace falta nada. El segundo punto es el plan de Dios. Segundo punto, el plan de Dios. Escuchen bien. El plan de Dios para nosotros está intrínsecamente unido al pensamiento de Dios. La expresión intrínseca significa esencial, propio, inseparable o inherente a la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces, ese plan de Dios está convenido en esa unidad espiritual que nosotros tenemos para con Dios, que nosotros tenemos en Dios. Veamos a Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Veámoslo en la versión Nueva Traducción Viviente, NBI.
¿Cómo dice Vanessa? Porque yo sé los pensamientos que tengo. No, porque se salió. Dios, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para dar al fin que esperáis. Pero porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de dar futuro y de paz. Amén. Entonces vemos que el plan de Dios está unido al pensamiento de Dios. Yo sé, porque dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. José, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, o de desgracia, o de desastre, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Maravillosa palabra. Entonces vemos aquí cómo es que Dios tiene ese plan. El plan de Dios y también el cumplimiento. Por tanto, Él, como el plan es de Dios, por tanto, Él es quien lo guía. Él es quien lo dirige y sustenta mediante su palabra y la guía y la llenura del Espíritu Santo. El plan de Dios se manifiesta en nosotros en la medida que nosotros vamos caminando, en la medida que tenemos el pensamiento de Dios. Dios nos va dirigiendo, como dijo 8:14, Romanos 8:14, el Espíritu Santo de Dios nos va dirigiendo y allí surge y se manifiesta el plan de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Debemos habitar en el itinerario de Dios, donde se cumplen todas las cosas. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes, no dice yo estaré, una esperanza, no, yo estoy respaldándolos, yo estoy cubriéndolos, yo estoy guardándolos, yo los estoy dirigiendo, los estoy fortaleciendo, los estoy protegiendo. Entonces dice que he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Esta es la finalidad, ¿con qué finalidad? Con que se cumpla el plan que Dios ha levantado para nosotros. Amén. El plan de Dios para nosotros está, como les dije, intrínsecamente, la expresión intrínseca. Ya, entonces, si Dios es absoluto y soberano, todo lo que Dios genera es soberano. En otras palabras, no hay cosa alguna creada en la tierra más perfecta que las que emanan de la presencia de Dios. Dios es perfecto, absoluto y soberano. Su palabra es inherente, su palabra es clara, su palabra es necesaria y su palabra es suficiente. Clara que la podemos entender, necesaria para edificación y suficiente para consagrarnos y consolidarnos cada día como hijos de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, eso debemos nosotros saber. Hay un pasaje que quiero compartir. Dice Jeremías 18:1. Vamos a leerlo. 1:6, no, creo que hasta el 6 o el 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Alguien que lea. Alguien que lea. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la tela. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, como casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en tu mano, oh casa de Israel. Ya está bien. Ok. Eso es lo que quiere decir. Fíjense cómo somos nosotros para Dios. Dios está trabajando continuamente con nosotros. Y no importa cuántos defectos tengamos allá por lo que hayamos venido. Al final siempre Dios es el que nos está moldeando. Al final Dios es el que está haciendo nosotros. Él es el que nos está recreando. Y nosotros somos hoy por hoy esa vasija con la que Dios se presenta o se va a presentar ante el mundo entero. Amén. Somos esa vasija. Dice, en un momento, el 7 Génesis, que en un momento dice estar y presentaré esto. ¿Y el 8? Pero si estos pueblos se convirtieron
arrepintieran de su maldad, contra la cual había yo me arrepentiré del mal que había pasado en este mundo. Y el otro dice, Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para levantar. amén. Eso es lo que hace Dios con nosotros, eso somos nosotros hoy, somos nosotros los que tenemos que llenarnos de esto para poder llevar este mensaje al mundo entero. Para eso Dios nos ha traído acá, para eso Dios nos prepara, para que nosotros, y de esta manera vamos conociendo su plan, para que nosotros seamos esa vasija con la que Dios se presentará al mundo entero. Amén. Entonces, y quien propicia la meditación, concentración es el tiempo, no es el tiempo mío, sino es en el tiempo de Dios. Es saber que Dios está conmigo. El pensamiento con el que debo vivir es el tercer punto. El pensamiento con el que debo vivir es el tercer punto. El plan de Dios ya lo conocimos, estamos conectados a Dios. Si tenemos el pensamiento de Dios, también vamos con toda seguridad a recibir, a ser guiados. Cada día estamos siendo guiados a que se cumpla el plan de Dios en nosotros. Amén. Y ahora el tercer punto es el pensamiento con el que debo vivir. Si el pensamiento es de Dios y el plan es de Dios, el pensamiento que debe vivir debería de ser el pensamiento de Dios. Amén. Ya no puedo vivir conforme al pensamiento mío. Con todo este conocimiento, el pensamiento que debemos prefijar de manera decidida y que es inherente a nosotros como hijos de Dios y ciudadanos del reino de Dios, el reino de los cielos, ese debe ser el pensamiento de Dios. Ese es el pensamiento como el que debemos de vivir. Con las tres concentraciones, una tras otra. En la mañana abro mi día, abriendo mi corazón al Señor para que el Señor sea el que me guíe, para que el Señor sea el que se cumpla la voluntad de Él y que sea el que esté haciendo aquellas cosas. Amén. Pero solo podemos prefijar el pensamiento de Dios en nosotros sumergiendo el pensamiento natural, es decir, dentro del pensamiento de Dios para que el pensamiento de Dios sea mi pensamiento. Recuerden que lo primero que Dios dice es, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, ¿cómo yo, Henry Antunes, puede tener el pensamiento de Dios? ¿Perdón? Amén. Para ello tengo que desechar el pensamiento mío. Porque el pensamiento mío es contrario al pensamiento de Dios. Pero como yo anhelo que mi pensamiento sea el de Dios, yo debo traer en obediencia cautivo y sumergir mi pensamiento en el pensamiento de Dios. Yo no sé, esto último que les digo es lo que yo ejercito, pero eso se cumple conforme al mismo ordenamiento de Dios. Eso no significa que yo no siga teniendo pensamientos naturales. No, la semana que viene vamos, si el Señor nos lo permite, hablar de eso. Vamos a hablar hoy lo que todavía. Entonces, no significa que yo no piense de otra manera, sino solamente en Dios. Yo no estoy diciendo eso. Solo que mis pensamientos prioritarios son los de Dios. Ya yo tengo una plataforma, una forma como pesar, cómo me está haciendo, ya yo peso, ya yo hago la pauta entre la boca y el cerebro, ¿no? Ya el pensamiento automático no es el que me guía, no es el que me dirige, ¿no? Todos tenemos un pensamiento automático, causa y efecto, acción y reacción. ¿Ven? Te golpeaste. Bueno, yo ahora digo, te reprendo, diablo mentira. Ya aprendí otra vez, ¿no? Ya aprendí a eso, ¿no? Entonces, ya ahora te reprendo, Dios mío. Y le da a uno, como dice el pastor Andrés, una arrerrabia, ¿no? Pero, sí, pero todos vivimos eso, ¿verdad? Y entonces, pero ya aprendemos a que no sea lo primero, que el pensamiento automático no sea el que se manifiesta, sino que yo lo pueda estrangular antes de empezar.
Aunque por dentro, tú sabes, todavía uno se te... Ah, bueno. No. Y lo que le falta lo siguen preparando, lo sigue trabajando, ¿verdad, amado? Amén. Entonces, así como de esta manera, ¿verdad? Pero solo podemos prefijar el pensamiento de Dios si nosotros sumergiendo nuestro pensamiento en el pensamiento dentro del pensamiento de Dios. Es igual que el Evangelio. El Evangelio está en mí, pero yo estoy dentro del Evangelio. Dios mora en mí, pero yo moro en Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, si Dios mora en mí, Dios mora en mí y yo moro en Dios, debe haber un pensamiento de Dios en mí. ¿Sí me entienden? El profeta te empezó a hablar. Entonces, ese pensamiento ya debe de estar prefijado allí. ¿Cómo? Bueno, en que yo estoy en Dios y Dios está en mí. Primera de Corintios 6:17 nos lo define, ¿no? Primera de Corintios 6:17 dice, ahí está. Si yo estoy unido al Señor, entonces yo estoy en él, yo estoy en Dios y Dios está en mí. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y de esa manera se generan los pensamientos de Dios en nosotros, asumiendo esta unidad espiritual que es indisoluble. ¿Por qué digo que es indisoluble? Porque es igual al café con leche. Café con leche, pero ya después usted no puede sacar la leche y el café. Dios era la leche y yo soy el café. Me uní con él y somos un café con leche. Entonces ya no. Dios tiene el café que soy yo y yo tengo la leche que es del Señor. Igualito, ahí estamos, nos unimos y ya estamos los dos ahora caminando. ¿Verdad, Camila? Existen dos tipos de pensamiento. El pensamiento natural, que es conforme al que vive el mundo entero, y el pensamiento espiritual, que es inherente a los seres espirituales, lo que hemos nacido de nuevo, lo que vivimos como los hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Romanos 8:5 dice, esta es una guía para predeterminar el pensamiento con que usted debe de vivir. Usted toma su decisión. Ahí está. ¿Por qué no? Usted determina. Y si usted predetermina que su pensamiento debe ser espiritual, espiritual va a ser. No es que no vengan los pensamientos naturales. Siempre van a estar allí. Lo que no es que no son parte, o sea, no es mi prioridad. No me van a dominar. Los pájaros pueden dar vueltas alrededor de nosotros, igual que es como los zancudos. Cuando se nos pica un zancudo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Así como matamos el zancudo, así también son los pensamientos. Es acción y reacción, ¿no? Vino el pensamiento indebido, tal, lo desecho. O sea, no le debo abrir espacio en mí. De esa manera no me pueden invadir. O sea, siempre voy a tener la fuerza para caminar conforme al pensamiento que Dios quiere que camine. Pablo decía, os ruego, hermanos, por las misericordias de Cristo, que hablemos todos una misma cosa. Es fundamental eso. Hablar en el canal celestial. Hablar, cuando el Señor peleaba con los judíos, le dijo, ¿por qué no podéis escuchar mi mensaje? ¿Por qué no entendéis mi palabra? Porque no soy de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso están Mirel y José aquí, porque son de Dios. Amén. Y están escuchando esta palabra. Y Dios obrará en ellos y le dará de aquí lo que es para ellos. Es el pensamiento de Dios quien llena todo y para todo, el que nos separa del pensamiento natural. Es el pensamiento de Dios. Dice que nosotros tenemos que rebobinar, tenemos que renovarnos en eso. Este pensamiento de Dios, evidentemente que nos pone en el contexto, que es la conclusión. Este pensamiento natural, pensamiento de Dios, y todo lo que hemos estado entendiendo, es el que nos va a permitir en la conclusión tener la nueva vida que debemos tener.
La vida que debemos tener, que es la vida de Cristo, la vida que está en Cristo, que es la vida que Cristo nos dio. Nosotros estamos unidos a Él porque la vida está en Cristo. Así dice Primera de Juan 5:11 al 13, dice que nosotros tenemos la vida, pero que la vida que Dios nos dio, la nueva vida, está en Cristo. Entonces la nueva vida nos va a dar un nuevo vivir, pero ese nuevo vivir, como hemos venido desglosando, ese nuevo vivir está sustentado en el pensamiento que nosotros debemos tener. Entonces, no puede haber una nueva vida si usted sigue caminando con el pensamiento que usted tenía anteriormente. Porque tal como el hombre piensa, tal es él. Entonces, para que haya una nueva vida, tiene que haber una nueva manera de pensar, una nueva manera, un nuevo pensamiento en mi vida. Y eso es lo que nosotros vamos a lograr conforme a lo que Dios quiere. La nueva vida es la restauración de la imagen de Dios en nosotros, que solo podemos lograr con el pensamiento de Dios. Predeterminar el contenido de mi vida fundamentado en el pensamiento de Dios me permitirá tener la vida que debo de vivir. Escuchen bien. Nueva vida, nuevo vivir. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.